dicen los slides, esta es una presentación de digraph. Vamos a hablar de subgrafos y más. Espero que se me esté escuchando bien, porque más cerca de la boca no me lo puedo poner en el micrófono. Así que bueno, empezamos nomás. Empecemos primero con la presentación, porque es importante saber quién les está hablando. Soy Juan Manuel Rodríguez de Fago, soy Protocol R&D Lead para GraphOps. GraphOps es una de los core developers o una de las empresas que trabajan en el ecosistema de digraph, manteniendo el código, digamos, mejorando las features y demás cosas. Hay otras, de hecho después, más tarde les va a estar hablando Tomás, que es de otro de los core developers de ChatNode. Pero bueno, yo soy yo y acá estamos. Y sin más preámbulos, ya empezamos directamente con la presentación. Vamos a hablar de subgrafos y más, así que va a haber un par de cositas más, pero bueno, lo importante es empezar por donde corresponde, que son los subgrafos. Bueno, en esta no se ve mucho, espero que allá sí se vea. Sí, no sé bien. En el otro se ve bien, así que sé que no es la PC, pero bueno, en este se ve un poquito cortado. No sé si esperar la Lorena o qué, pero podemos seguir, no pasa nada. Los subgrafos, ¿qué problema vienen a solucionar? ¿Qué son y cómo funcionan? ¿Cómo se compone un subgrafo? Y después vamos a hablar un poco de las pros y las contras. Empezando por el problema que vienen a solucionar. Esta es una imagen muy ilustrativa de la blockchain. Con un poquito de imaginación podemos entender lo que es. Esta es una imagen que, bueno, acá se ve de vuelta medio cortada, pero es, si alguno usó alguna vez un Block Explorer, esto es Etherscan, te permiten ver los datos de la blockchain de una manera un poquitito más ordenada o más visual. Y esto también, esto capaz están más familiarizados, esto es la página de Uniswap, que de vuelta son más datos de la blockchain, en este caso de precio de monedas y demás, del protocolo Uniswap de trading descentralizado. ¿Qué problema vienen a solucionar? Bueno, cuando somos desarrolladores, como estarán acostumbrados, tenemos un backend, un frontend, y en el caso de la blockchain pasa a ser de alguna manera nuestro backend, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de que la blockchain sea nuestro backend? Bueno, primer problema, no podemos guardar muchos datos en la misma. O sea, todos sabemos que la blockchain, uno de los problemas que tiene es justamente ese, que los datos, todo lo que hagas con datos y guardado de datos dentro de la blockchain tiene que ser lo más pequeño posible, por tema de costos. O sea, si guardas muchas cosas te va a salir muy caro, transaccionar con eso te va a salir caro y la verdad es que no es la idea. Después otro problema que tenemos con usar la blockchain como nuestro backend es que necesitamos correr los nodos o tener acceso a un nodo, no necesariamente correrlo, para poder acceder a los datos, si quisiéramos hacerlo con el nodo de la blockchain en sí, un light client, un archive, lo que quieran, pero necesitas tener o correrlo o tener acceso a alguno. Otro problema que tienen es que no son backends propios, no es mi backend, lo usa todo el mundo, todo el que quiera transaccionar con la blockchain va a poder hacerlo de esta manera y lo que eso significa es que va a haber data de cualquier cosa en la blockchain, o sea, cualquiera que quiera correr su protocolo ahí va a estar guardando datos ahí, lo que significa que vamos a tener que saber cómo separar esos datos porque no nos interesan a nosotros en nuestro producto. Y bueno, también que las queries a un client de blockchain, podemos hacer ejemplo de la IBM, son un poco más complicadas que una API a la que estemos acostumbrados, como REST o GraphQL. Tenemos los JSON RPC, que son medio parecidos, pero no es lo más sencillo del mundo, y menos para después poder consumirlos desde nuestro frontend. El problema es que también nuestros frontends siguen requiriendo lo mismo. O sea, por más que yo haga una dApp, mi frontend va a seguir siendo en React, en Vue, en Vue si están usando Rust, y medio que necesitas lo mismo, necesitas una query, necesitas traer los datos, que el acceso sea simple y fácil a los datos que vamos a mostrar, que las queries sean eficientes y performantes, y que además, idealmente, las queries las hagamos en un lenguaje en el que estemos acostumbrados, que no sea un problema tener que pensar en, ok, tengo un cliente IBM que lo voy a transaccionar con JSON RPC, no, yo quiero hacer una query que me den los datos de, no sé, mis usuarios, ponele. Opa, no, se me murió el clicker. No, ahí se movió. Ahí va. Bueno, ¿qué son los subgrafos?
Primero que nada son programas, digamos, tengámoslo en cuenta, son programas que nos permiten de una manera estandarizada establecer ciertas cosas. Como dijimos antes, la blockchain tiene un montón de datos que capaz no nos interesan. Acá queremos que nuestro programa, nuestro subgrafo, pueda establecer qué datos de la blockchain en sí nos interesan, cómo modificarlos o procesarlos, de qué manera los voy a querer guardar y de poder acceder también, y de qué manera los voy a poder guardar y acceder. Perdón. ¿Esto por qué? Porque me interesa que, bueno, lo de guardar y acceder es por un tema del query language, cómo voy a tener acceso a esos datos. ¿Cómo los modifico? Porque si quiero hacer algo un poco más, de vuelta, hay poca data en la blockchain, no puedo guardar tanto, entonces si quiero hacer datos más interesantes o estructuras más interesantes de datos, no lo voy a poder hacer en la blockchain, lo tengo que hacer afuera. Y hacerlo en un cliente, de vuelta en el frontend, no es lo ideal hacer procesamiento de datos en el frontend. Entonces, bueno, nada, los queremos hacer un poco antes, en nuestro backend o segundo stage de backend, si querés. ¿Y qué datos nos interesan? Porque hay demasiados datos y los queremos filtrar. ¿Se pasó? No, ahí está. ¿Cómo funcionan? Esto, si se viera bien, sería un poco más interesante, capaz si lo ven allá va a estar un poco más copado. Pero bueno, lo que habíamos dicho en principio es que nosotros vamos a tener una DApp. Esa DApp acaba de decir transacciones. Lo que estamos haciendo con la DApp es, cualquiera que hizo una DApp alguna vez va a tener que mandar transacciones hacia la blockchain para hacer cambios en nuestros smart contracts. Y nuestros smart contracts, a su vez, una de las cosas que podrían hacer si los programamos bien es lanzar eventos o tener llamadas a funciones o cosas que queden registradas en la blockchain, particularmente en nodos de tipo archive que registran todo. Y lo que va a hacer nuestro subgrafo, acá abajo, no lo van a llegar a ver, pero creo que hay dos cositas, un store y los mappings. Lo que va a hacer nuestro subgrafo es básicamente recibir o procesar o mirar a toda la historia de los eventos, de las llamadas a funciones y de todo, procesar esas llamadas, esos eventos, esos bloques, lo que sea, ordenarlos, ejecutar cierto código que nosotros vamos a estar definiendo en los mappings que están acá, y una vez que se ejecuta todo eso, se guarda en un store. En este caso es un store Postgres, que si no mal recuerdo estaba por acá, o capaz no está en este gráfico. Y después lo va a exponer a través de una API GraphQL. GraphQL, como muchos sabrán, es un lenguaje de query que se usa bastante. Es como REST, pero un poco más interpretativo en formato JSON. Y con eso, con el API GraphQL que nos va a generar nuestro subgrafo, vamos a poder hacer queries a nuestro backend. Habíamos hablado que la blockchain iba a ser nuestro backend. Bueno, imaginemos el subgrafo como una capa más sobre la blockchain para mejorar nuestro backend. Vamos a estar haciendo queries contra el subgrafo, que está acá abajo, y eso es lo que va a consumir nuestra DApp. Eso es básicamente la entrada que va a tener de datos nuestra DApp. ¿Cómo se compone un subgrafo? Bueno, antes de decir cómo se compone, pensemos de vuelta en la definición que habíamos dicho de qué era un subgrafo, ¿no? Bueno, primero es un programa, pero que nos permite establecer ciertas cosas. Los datos que nos interesan, cómo modificarlos y después cómo o de qué forma guardarlos y accederlos, ¿no? La manera en la que componemos un subgrafo se define medio con eso. Creo que le tengo que apuntar a esto. Habíamos dicho, ¿qué datos nos interesan? Eso se va a definir en lo que es el subgraph manifest, o el manifest, para decirlo más corto. ¿Cómo lo modificamos o procesamos esos datos? Eso lo hacemos en otro de nuestros componentes, que son los mappings. Y después, ¿de qué forma o manera guardar y acceder a esos datos? En lo que es el esquema, que es un esquema GraphQL. Ahora hablamos un poco más de cada uno de esos componentes. De vuelta, dijimos tenía tres componentes: manifest, mappings y esquema. Primero vamos a hablar del manifest. Es un archivo YAML, capaz algunos ya están familiarizados, son archivos, digamos, más parecidos para configuración. En este caso, es medio la configuración de nuestro programa. En este caso, define que smart contracts, esto de vuelta aplica para, sobre todo, la definición de Ethereum, que medio que inventó esa terminología, pero básicamente define qué contratos o qué programas de la blockchain estamos interesados en filtrar, en handlear de alguna manera, y los datos que nos interesan de eso, ¿no? Por ejemplo, para poder definir qué es smart contract tenemos que decir, bueno, qué address del smart contract, o sea, cuál es la dirección de este contrato, desde cuándo me interesa tener
datos o revisar la historia de este contrato, el start block, y después definir, bueno, qué cosas quiero ver de ese contrato. En este caso tenemos la posibilidad de definir event handlers, que es básicamente, estos son los eventos que me interesan, no sé, por ejemplo, Uniswap me interesa cuando hay un swap, el evento swap o el evento sync, si no me recuerdo, me interesa poder escucharlo y poder reaccionar a eso. Eso sería un event handler. Después tenés lo que se llaman los call handlers, que en vez de definir qué te interesa a nivel eventos, podés definir qué te interesa a nivel función que ha sido llamada en ese contrato. Y después tenemos los block handlers, que son como un caso especial, que es básicamente decirle, bueno, para este smart contract, para cada bloque que exista a partir del start block, quiero que me avises una vez con el contexto de ese smart contract. O sea, llámame a un programa para ejecutar lógica periódicamente todos los bloques. Y además de esto, definimos lo que sería la metadata del subgrafo. En este caso, pueden ser cosas como el nombre, la descripción, el repositorio de GitHub o de GitLab o de lo que sea. Y algunas features adicionales, porque el subgrafo puede hacer uso de IPFS, de archivos descentralizados, puede hacer uso de grafting, que es una feature para poder medio que acelerar el indexado o básicamente acelerar el procesamiento del subgrafo reutilizando un subgrafo que tenga los mismos datos y cosas por el estilo. Hablamos del manifest, ahora vamos a hablar del esquema. El esquema, como habíamos dicho, te permite definir la forma o la manera en la que vas a guardar y acceder a esos datos. En este caso, es un esquema GraphQL, de vuelta. Dijimos que íbamos a tener una API GraphQL, el esquema es un esquema GraphQL y definimos nuestras entidades, la forma en la que vamos a guardar las cosas como entidades GraphQL. Es decir, puedes decir que tenés un usuario, tenés un swap, tenés cosas por el estilo. Además de esto, obviamente, como dije, a partir del esquema que nosotros definimos de cómo guardar las cosas, se va a autogenerar un esquema para hacer llamados, o sea, todo lo que es la API. Y después también el esquema este nos permite esto, que es tener como una manera de poder acceder y modificar estas entidades que definimos en el esquema en lo que son los mappings. Que los mappings es, digamos, donde ocurre la magia, si querés. Hasta ahora las dos componentes que vimos son componentes más de configuración, son componentes más estáticos. En los mappings, que es donde ocurre de vuelta la magia, son archivos .ts, o sea, son onda TypeScript, pero en realidad no estamos ejecutando TypeScript, estamos ejecutando lo que se llama, lo que sería AssemblyScript. Dudo que gente que no haya hecho nunca nada con un subgrafo sepa que es AssemblyScript, pero es básicamente un TypeScript que lo puedes transpilar o compilar a WASM, a WebAssembly. ¿Qué son los mappings? Es donde nosotros definimos la lógica del procesado de los datos. Es decir, nosotros venimos diciendo, tenemos un manifest que nos deja definir qué eventos nos interesan, tenemos un esquema que nos permite definir las entidades, o sea, la manera en la que queremos guardar los datos. Bueno, con los mappings definimos con esos event handlers y con esas formas de guardar las cosas, ¿qué haces? O sea, me llega el evento y ¿qué hago? Bueno, lo proceso de cierta manera que a mí me interese. Es decir, por ejemplo, no sé, me llega que ocurrió un swap. ¿Qué puedo hacer? Bueno, guardarme en una entidad swap los datos que haya en el evento de ese swap, pero también puedo generar estadísticas, empezar a poner contadores, cuántos swap ocurrieron en este día, o tener, qué sé yo, datos de promedios de tamaño del swap para ciertas monedas o lo que se me ocurra. De vuelta, es la lógica, es donde pasa toda la magia. De vuelta, reciben los datos crudos que pedimos desde el manifest, esto es donde dijimos los event handlers, los call handlers. Esos handlers, nosotros vamos a definir una función que reciba el evento con todos los datos de lo que ocurrió en ese evento, mismo datos del bloque, datos de la transacción, datos del evento en sí, que todo esto lo definimos en el manifest, y tienen acceso a utilizar las entidades del esquema. Es decir, podemos guardar en la store o podemos cargar desde la store. O sea, podemos básicamente cualquier entidad definida en el esquema decir, dame el usuario con ID tanto. Y podemos acceder a todos los datos guardados hasta este punto para ese usuario. Acá tenemos un ejemplo, de vuelta, en este está bastante cortado, pero se llega medio a ver algo. Acá, como vemos, este sería el manifest. Si llegan a ver allá, mejor, pero si no,
Lo que estamos definiendo, por ejemplo, acá definimos nuestro data source. En este caso es el address del contrato que nos interesa. El contrato se llama Gravity y estamos usando el ABI de Gravity para decodificarlo. Le pedimos que arranque a partir del bloque 6 millones y piquito. Y después estamos definiendo acá, bueno, la ABI y acá abajo los event handlers. Por ejemplo, en este caso nos interesa New Gravatar y creo que había otro. Son dos, bueno, no importa. Definimos dos handlers. O en realidad dos event handlers. En este caso definimos de qué tipo es el evento que nos interesa mirar. Esto obviamente después por atrás genera un topic 0, que es con lo que vamos a filtrar. No importa, eso se encarga el GraphNode. Nosotros no tenemos que pensar mucho en eso. Después por otro lado tenemos los mappings, que es este archivo acá. Este es un ejemplo bastante pago, digamos, no se crean que son todos así porque se puede hacer más complicado, pero acá lo que estamos diciendo, por ejemplo, para los eventos que definimos en el manifest, estamos generando la función para poder handlear ese evento que está definido acá. Y en la función hacemos cosas como, por ejemplo, crear una nueva entidad de las que definimos en el esquema, que acá, si pueden ver, hay un type gravatar, creo que había otra cosa más. Y esa entidad la generamos con cierto ID y le vamos a llenar los campos. Y en este caso no hacemos nada muy interesante de lo que es procesamiento de datos ni nada por el estilo. Simplemente estamos diciendo, ok, en este evento ocurrió que se creó un gravatar nuevo y lo estamos guardando en la base de datos. No mucho más que eso. En este update gravatar pasa algo similar. En vez de crearse un gravatar, lo único que tenemos que hacer es cargarlo, fijarnos si existe o no existe, si no lo creamos. Esto es más que nada por las dudas, por si en algún edge case de los contratos se modifica antes de crearse un gravatar, cosa que no debería pasar, pero a veces te sorprenderías de los edge case raros que hay en los contratos. Y de vuelta modificamos los metadatos de este gravatar y seguimos. De vuelta en el esquema definimos todas esas cosas. Allá se llega a ver un poco más, porque justo está el borde. Bueno, pros y contras. ¿Cuáles son los pros? Sí, esta es la parte de pros. ¿Cuáles son los pros de los subgrafos? Con relativa facilidad podés generar una capa extra a tu backend. De vuelta, el backend, la realidad es que donde están guardados los datos posta es en la blockchain, es con lo que vos interactúas, pero lo que vos consumís es un backend intermediario que con relativa facilidad podés generar algo un poco más usable que pegarle a la blockchain de una. De vuelta, es fácil de utilizar en un frontend porque la API es un GraphQL como estamos acostumbrados, no te diría de toda la vida porque muchos usamos REST en el pasado, pero se viene usándose bastante, es bastante conocido. Además de esto, nos permiten expandir los datos que hay on-chain sin tener que hacerlo en el frontend, que era algo que habíamos hablado. Uno no quiere ponerse si tenés una lista de cosas y querés expandir y conseguir unos promedios, si no querés hacerlo en el frontend porque vas a tardar en cargar la página 5 segundos y el usuario ya se fue para cuando lo terminaste de cargar. En este caso ya lo haces a medida que vas indexando o sincronizando esos datos de la blockchain previamente. Puede ser utilizado por terceros. Esto, ¿por qué lo pongo en pros? Porque si a nosotros, por ejemplo, nos interesan datos de Uniswap y no tenemos ganas de ponernos a leernos todo el codebase que tiene Uniswap de los contratos, o no queremos sentarnos 2 meses a codear el subgrafo para Uniswap porque es gigante, ya hay gente que lo hizo, ya están disponibles, ya lo podés. De hecho, si entran a la página de Graph, del Hosted Service, van a ver que hay un montón de subgrafos, probablemente para todos los protocolos que se les pueda ocurrir, que ya existan obviamente. Así que nada, los terceros podemos ser nosotros que queremos consumir otros datos de subgrafo de otra persona, o pueden ser también otras personas que usan nuestro subgrafo. Otro pro que tiene es que se puede correr de manera descentralizada en producción. Hoy por hoy tenemos algo que se llama la Graph Network, ya vamos a hablar de eso. La Graph Network te permite esto, tener los subgrafos corriendo de manera descentralizada, o sea que podemos hacer queries de manera descentralizada. Y otro pro es que hay también mucha tooling. Ya a esta altura están bastante maduros los subgrafos y tenemos tooling como por ejemplo GraphCLI que nos permite generar un scaffolding de nuestro proyecto de subgrafos en base a algún address que le damos a una dirección de smart contract que le estemos pasando y definiendo la blockchain que queremos mirar. GraphTS, que tiene un montón de helpers y cosas por el estilo para poder handlear, no sé, números grandes o números grandes con decimales, cosas por el estilo. Y GraphClient, que es para hacer todo lo que sea tipo de queries y cosas por el estilo. Después, ¿cuáles son las contras? Bueno, no todo es color de rosas. Obviamente que si estamos haciendo mucho procesamiento de datos, una de las contras va a ser que tenemos que indexarlo. Y encima
es un indexado lineal y sincrónico. ¿Por qué? Porque tenemos que, como saben, podemos acceder a las entidades en nuestros handlers, entonces tenemos que tener todo el estado hasta ese punto ya sincronizado. No podemos hacerlo de manera en paralelo porque dependemos de estado pasado. Y esto puede ser un problema porque si tenés muchísimos datos que sincronizar o que indexar y encima muchísimo procesamiento por cada dato que tenés que sincronizar, y esto puede llevar bastante, digamos. Hay subgrafos, sobre todo los mal optimizados, que pueden llevarte un mes en sincronizar, en indexar, si no tenés una bestia de PC, y ni hablar de Uniswap o cosas por el estilo, ¿no? Requiere también un extra, lo que es la curva de aprendizaje, para si querés vos mismo correr tu infraestructura para hacer indexing o hosting, si querés. Y otra de las contras es AssemblyScript, que acá está cortado, pero si alguna vez tuvieron que interactuar con AssemblyScript, saben que es duro. Tiene errores muy raros, lo mantienen 2 personas en Siberia, ponele. Es difícil, sinceramente, no va a cambiar porque tenés limitaciones de qué es lo que puedes hacer con un lenguaje como TypeScript para después pasarlo a algo como WebAssembly, que es bastante limitado en lo que es tipos y demás. Así que nada, es algo con lo que tenemos que lidiar. Es bastante accesible porque se parece a cosas que ya conocemos, como TypeScript, como JavaScript, pero es duro. La verdad es que no es lo mejor. Bien. Eso es lo que es todo subgrafos. Pero esto no era solo subgrafos, era subgrafos y más. Ya les quemé un poquito la cabeza con subgrafos, así que en la parte de y más vamos a ser breves. Pero una de las cosas que estábamos hablando hace un rato, cuando hablábamos de los pros y contras, es que es lento porque no es paralelizable. Bueno, no es que nos quedamos ahí y dijimos, bueno, es lo que hay, chicos, va a ser lento y ya está. No. Uno de los core developers, llamado Streaming Fast, si alguna vez lo quieren ir a buscar, se pusieron las pilas y se pusieron a hacer algo que se llama substreams. Los substreams son algo así como los primos lejanos de los subgrafos, que no tienen nada que ver, pero medio que hacen lo mismo. ¿Y qué tienen de bueno? Bueno, primero es que en vez de usar AssemblyScript estamos usando Rust para lo que son los substreams. Para los que les gusta Rust es algo mucho mejor, no vas a tener tantos problemas como con AssemblyScript, que AssemblyScript creo que podés compilar todo el programa, lo mandás, lo largás a indexar y tenés 25 millones de errores después que nunca te saltaron por el compilador. Bueno, en Rust eso no pasa. En Rust te equivocaste una letra y te explota todo el programa por la cabeza, te dice exactamente en qué te equivocaste y te hace sentir mal por no haberlo hecho bien la primera vez. Otra de las cosas interesantes que hablábamos de que es lento como contra, es que los substreams son paralelizables. Eso es bueno y eso es malo. Eso es bueno por lo obvio de que si sabes manejarte con código que va a ser paralelizable, vas a entender las limitaciones y vas a poder actuar acorde y por ende pues vas a poder sacarle el máximo jugo a este incremento en lo que es la performance. Pero también tiene algo malo, que es que no tenés acceso a todo el estado anterior, porque el estado anterior no existe. Porque cuando estás ejecutando algo en paralelo, no tenés pre-indexado o preprocesado todo el estado anterior. Entonces ahí tenés un par de limitaciones, pero la realidad es que sí, podés indexar cosas que capaz te tardarían un mes en, no sé, una hora o algo por el estilo, dependiendo de cuántos threads le estés mandando, ¿no? al substream. Después te permite diferentes maneras de consumir los datos. No estamos solo limitados a una API GraphQL, sino que podemos hacer cosas como streamear los datos directamente o tener sinks custom que guardan esos datos del stream de alguna manera en la que se te ocurra. Uno de esos sinks custom es uno que llamamos GraphOut, que es un sync custom que ya armaron los chicos de Streaming Fast, que te permite generar lo que se llaman Substream Backed Subgraphs, que es un nombre re complejo, pero básicamente lo que significa es procesamos los datos en el substream, o sea, hacemos todo en paralelo, pero después los escupimos en el Postgres, en el mismo Postgres que usábamos para los subgrafos, y le generamos una API GraphQL. Entonces, básicamente es un subgrafo, vas a tener el YAML como en el subgrafo, vas a tener el esquema como en el subgrafo, pero lo que es donde vos definas, cómo lo ejecuto esto, en vez de poner un mapping, le pones un substream. Y lo que va a hacer ese substream es escupirte en la base de datos directamente lo mismo que te escupiría el subgrafo, pero ejecutado en Rust y de manera paralelizada. Obviamente,
que al no ejecutarse de la misma manera, no se va a ejecutar de la misma manera, no vas a tener acceso a los mismos datos, no es que lo porteas con 2 clics, vas a tener que hacer un laburo bastante grande para poder codearte el subgrafo que va a llenar esa base de datos pobres, pero te permite tener la salida igual que un subgrafo. Y de vuelta, bueno, acá está, no hay store, los datos se procesan y se mandan al stream, no, digamos, de vuelta, es un substream, te escupe los datos a medida que los va procesando y ya. Eso es medio una intro a substreams. No vamos a hablar mucho más de substreams porque son bastante complejos y llevaría mucho tiempo. Pero otra cosa que habíamos hablado era la network. Habíamos dicho que una de las cosas copadas de los subgrafos es que se pueden consumir, se pueden lanzar a producción de manera descentralizada. Nosotros tenemos lo que se llama dgraph network. Dgraph network es una red, si querés, de indexadores y de otros participantes que se encargan de, básicamente, no sé si alguno usó un subgrafo una vez, pero básicamente si empezaste a usar subgrafos hace 2 años, la única manera que tenías de ejecutarlos era o vos te levantabas un indexador o usabas el indexador gratis general que te proveía EdgeNode, que era el Hosted Service. Bueno, dgraph network son un montón de diferentes o empresas o personas que manejan indexadores, como podría ser vos o cualquier otro, que se levanta su propia instancia, nada más que está gobernado por los contratos on-chain de una manera en la que se distribuye el trabajo de la mejor manera posible, digamos. O sea, la gobernanza es on-chain, la distribución del trabajo ocurre en la red y vos podés lanzar a diferentes indexers, o sea, vos le lanzás a la red y los diferentes indexers que quieran indexar tu subgrafo, con diferentes, obviamente, hay incentivos, tenemos otros participantes como los delegators y los curators que se encargan de mejorar esos incentivos y de ayudar a los indexers para poder saber qué subgrafos vale la pena indexar. Vos vas a poder lanzar tu subgrafo a esos diferentes indexers y los indexers te van, cuando vayas a hacer una query, la vas a hacer a alguno de esos indexers que están sincronizando o corriendo tu programa. Entonces, no dependes de un ente centralizado como el Hosted Service, sino que dependes de una red que va a elegir qué indexer es el mejor para darte la respuesta en el momento en el que vos estás haciendo la query. Está abajo el link por si quieren entrar a la página de la network. Espero que se llegue a ver en SSB, en este creo que también. Y después vamos a hacer un pequeño recap, medio que capaz hubiese estado bueno empezar con esto, no sé por qué lo dejé para el final. Un recap de qué es dgraph, ¿no? Porque hablamos de los subgrafos, bueno, los subgrafos es algo que salió de dgraph. Pero ¿qué es dgraph? Dgraph es un protocolo de indexing y querying descentralizado, que es lo que hablamos de vuelta recién. La network es el protocolo que se encarga de todo esto. Dgraph facilita el acceso a los datos de diferentes blockchains y protocolos, porque esto no solo, los subgrafos no solo funcionan para Ethereum, funcionan para Ethereum, Avalanche, BSC, Near, bueno, hay un montón, Polygon, ya si me pongo a nombrar todas nos volvemos locos. Entonces podés hacer esto mismo que hablamos de los subgrafos, de los substreams, lo podés hacer en un montón de blockchains distintas, no estás limitado a un par que soporten. Te permite de vuelta fácilmente crear programas, tanto subgraphs como substreams, que filtren y ordenen todos los datos que te interesen de esa blockchain en particular. Y esos programas también nos permiten expandir esos datos que están almacenados en la blockchain mediante transformaciones, agregaciones u otras operaciones, como acceder a esos datos a través de GraphQL o consumirlos directamente desde el stream o, bueno, desde algún sync que se te ocurra a vos si querés hacer BigQuery o Big Data, lo que sea. Y medio que con eso estamos. No sé si hay preguntas, tampoco sé cómo estamos de tiempo, no le encuentro a Lorena para que me diga. Pero bueno, espero que les haya gustado. ¿Cómo? Estamos bien. Bueno, estamos bien. Entonces, ¿hay preguntas? Por allá veo una pregunta. ¿Qué servicio ofrecen ustedes? ¿Te ayudan a crear su graph, a mantenerlos? ¿Dgraph en sí? No, OpenSea. Lo que nombraste al principio. GraphOps. Bueno, GraphOps en realidad es un core developer de Graph. Nosotros lo que hacemos, no ofrecemos, digamos, un servicio a terceros, sino que trabajamos con los otros core developers de Graph para asegurarnos que tanto la network como todo lo que está alrededor, en este caso nosotros no hacemos tanto con lo que es los subgrafos y demás, pero los substreams y demás, pero mantenemos, por ejemplo, el subgrafo de la network, mantenemos
cosas como Launchpad o GraphCast, que les facilita la coordinación entre los diferentes indexers, como así también facilita la creación de un indexer como Launchpad. En nuestro caso, de vuelta, no proveemos servicios a terceros, sino que más bien proveemos servicios a dgraph como un proyecto. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuál es el incentivo para volverse indexer? Para volverse indexer. Bueno, la idea es que el incentivo sea que es un buen negocio, ¿no? Los consumidores, los developers, el que sea que esté usando ese subgrafo en la red descentralizada, paga por sus queries. O sea, cada vez que hace una query, paga. La manera en la que paga, de vuelta, tiene que ver con cómo está armado el sistema de pagos. Creo que hoy se está usando Scalar, después se va a mejorar eso para que sea un poco más escalable, pero sí, la idea es eso, que tenés incentivos mediante emisión de GRT, que es incentivos para indexar, lo que llaman indexing rewards, y también tenés el incentivo de que la gente paga por consumir eso, así como pagarías por, no sé, tener acceso a una API en Infura. Bueno, acá pagás por poder consumir el subgrafo que vos estás indexando con ese indexer. Entonces vos podías proveer servicios siendo un indexer. El indexer está proveyendo el servicio de correr tu subgrafo, mantenerlo, digamos, procesar todos los datos y darte la API, o sea, el endpoint al que vos vas a pegarle. En ese endpoint, cada vez que vos hagas queries, vas a tener que pagar. Creo que se paga por bulto, pero básicamente esa es la idea. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, creo que estamos con esto.